Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Versículo 11, 11 de Apocalipsis. Apocalipsis 11. Si usted ve a alguien que no tiene Biblia, igual está acá, está bien, lo pueden leer acá. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte, versículo 14, y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego. Las Américas estoy leyendo. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Padre, gracias por este tiempo y leer este texto tan fuerte, tan real. Señor, que tu Espíritu Santo obra en cada uno, Señor. Yo no conozco el corazón de los que están del otro lado de la pantalla y de los que están aquí, Señor. Oramos que tú hables, salves, y los que, Señor, ya te hemos conocido, que podamos valorar la salvación. Que esto nos ayude a ver la importancia de predicar el Evangelio, Señor, y de orar por los no salvos. En tu nombre. Amén, Señor. Uno de los pasajes más terroríficos de toda la Biblia, uno de los pasajes más trágico y más solemne. Es conocido como el juicio ante el gran trono blanco. Es el último juicio. Nunca más habrá juicio. Dios nunca más actuará como juez. Este es el último. Este es el último juicio. Algunas características de este juicio, el pastor MacArthur cuando habla de este tema lo explicó muy bien. No se debatirá su culpabilidad ni su inocencia, característica de este juicio. Habrá un fiscal, pero no un defensor. Un acusado, pero no un abogado. Habrá un juez totalmente incompasivo. Y no habrá jurado, no habrá apelación a la sentencia que él pronuncia. El culpable será castigado eternamente, sin posibilidad de apelar a una libertad condicional en una cárcel que no habrá escapatoria. Hebreos 9:27 nos dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, este juicio. De ese juicio vamos a hablar hoy. Me gusta tomar cada tanto, hacer Juan, varias predicaciones y cada tanto meter Apocalipsis, otro pasaje, para disfrutar de la riqueza de las Escrituras. Estamos viviendo un tiempo en Argentina de juicios, ¿no? Ayer fue el juicio con esta familia que asesinaron a una chica en Chaco y gracias a Dios se le dio cadena perpetua. No sé si será así, cadena perpetua, pero un crimen atroz, horrible, espantoso. Detrás de ello, muchísima corrupción. Estamos viviendo el juicio a lo que fue nuestra expresidenta. Y es interesante porque el juicio ahí es todo con Zoom, ¿no? Con cámaras. Uno se esconde de la cámara y el abogado está ahí, ¿no? Y es bochornoso. Este juicio dice que van a estar de pie delante del gran trono blanco, no por Zoom. Esta verdad es la verdad que siempre Satanás ha querido ocultar y quizás estás acá escuchando o viendo este video y dices, bueno, yo creo que Dios es un Dios de amor y te oculta la verdad de que Dios también es justo y va a castigar la maldad de todos los tiempos. Es la mentira que Satanás ha tratado de establecer y es la verdad que Satanás ha tratado de destruir. Por ejemplo, en Génesis 3:4 le dijo a Eva, no morirás. ¿Y qué pasó? Murió.
No en el momento físicamente, pero murió en su comunión con Dios, fueron sacados del Edén y luego empezó la muerte física. El ateísmo, la religión falsa, la teoría de la evolución, la reencarnación, etc. La cantidad de religiones y dioses falsos hacen creer que su ira se apacigua con algunos ritos, con algunos rezos, ¿no? Pero nunca apelan a la santidad, no demandan una vida de justicia interior. La gente puede pecar, vivir como se le plazca, y ellos creen que cuando mueren dejan de existir o reencarnan algún animalito en alguna otra persona. Otros creen que así como vivieron van al cielo y desde allí ayudan e iluminan a sus familiares. Han escuchado eso, ¿no? O sea, ahora ¿ves esas estrellitas allá? Esa es mi abuela que me está iluminando. O viste, estuve en el cementerio y una mariposa se me posó acá y un pajarito y es él, me está diciendo, no, hermano. Lamento decirte, la Biblia no habla de eso. Eso es una mentira. Otros creen que, tantas cosas, el hombre cree cualquier cosa, evadiendo la verdad de Dios, cree cualquier cosa. Pero esta es la verdad. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y de ese juicio vamos a estudiar que algunos lo han visto hace años atrás y otros es la primera vez que lo ven. ¿Qué nos dice la Escritura sobre la eternidad? ¿Qué sucederá cuando partas de aquí? Y Juan va a dar ahí dos elementos que componen este juicio. En primer lugar, el texto es fácil, o sea, está bien dimensionado, está bien establecido. Habla de un trono y habla de muertos. Y habla de muertos grandes y pequeños. No está hablando de petizos y altos, está hablando de gente de mucha influencia, de mucho poder a lo largo de toda la humanidad y gente muy pobre, los don nadie delante de Dios. Vamos a ver qué dice Juan, versículo 11, por favor. ¿Lo tiene? ¿Lee Damari? Ahí está. Primer elemento, vamos a ver qué es el trono, quién está el trono, cómo es el trono. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Claro, ustedes leen ahí, y vi. No puede sacar ese versículo del versículo 7 en adelante. Está en el contexto. Y el contexto son los 1000 años. Si usted quiere arrancar y no cree en el milenio literal, donde Cristo gobernará la tierra 1000 años, literalmente, físicamente, no puede meter ahí el juicio del gran trono blanco. Está conectado. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Por otro lado. No, pero pastor, yo entendí que los 1000 años son ahora. Es metafóricamente hablando, los 1000 años es ahora. ¿Dónde está Satanás atado? ¿Dónde está Satanás ahora? Pero acá es suelto porque fue atado por 1000 años. O sea, va a haber un reinado precioso donde Cristo va a gobernar con vara de hierro. No va a haber democracia. Cristo va a gobernar la humanidad. Bueno, después estudiélo, es precioso estudiar esto, pero el versículo 7, los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. 7 estoy leyendo. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, un símbolo de naciones que fueron enemigas de Israel, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. 1000 años. Recuerden que en el milenio entran creyentes, después de la tribulación y la gran tribulación. ¿Qué sucede ahí? Bueno, imagínense, mi suegra tuvo 14 hijos, no sé en cuántos años, ¿no? Imagínense en 1000 años que viva la gente, cuántos hijos van a tener, la reproducción que va a haber en un estado ideal, donde los padres van a ser creyentes, pero los hijos no, muchos de ellos no. Y se van a rebelar contra Cristo. Y Satanás, Dios soberanamente lo va a soltar para que termine de engañar
como juicio. Subieron sobre la anchura de la tierra, estoy leyendo el versículo 9, rodearon el campamento de los santos, esto es Jerusalén, la ciudad amada, y de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió, los aplastó, los consumió a todos. Imagínense si fue impresionante ver el incendio de Pegasini, ¿no? Ayer, y ver estos incendios terribles. Acá el juicio de Dios los va a consumir. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban, interesante, la bestia y el falso profeta, que fueron apresados y fueron puestos ahí después cuando termina la tribulación. O sea que son humanos y están ahí. Ellos inauguraron el lago de fuego, no el infierno, el lago de fuego. Bueno, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco. Al término de esto, conectado con esto, viene la palabra iskai eidon, una conjunción conectiva. Luego del suceso anterior, no lo puedes desprender del milenio. Está ahí. Esto sucede al milenio. Salimos de ahí y viene el juicio del gran trono blanco. Si no creemos en el milenio, tenemos que borrar todo. Tenemos que borrar la tribulación, la gran tribulación, la conexión con el gran trono blanco. No puedes recortar la Biblia y hacer un collage con lo que más te encaja a vos y lo que no te encaja. No importa si te encaja a vos. Lo importante es que Dios lo estableció. Y el Señor acá describió esta escena en Juan, que nosotros estamos viendo, como la resurrección de condenación, el gran trono blanco. Juan 5:29 dice, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ahí. ¿Quién está en el trono? Eso es interesante. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para... ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? ¿De Dios? ¿De Cristo? ¿Quién va a estar en ese trono? Bueno, Juan 5:21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Versículo 22 al 29, Damaris, por favor. 5, 22 al 29. Porque ni aun el Padre... Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Pero como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener la vida en sí mismo. Miren el 27. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. Y acá estamos los que hicieron lo malo. El libro de Romanos también habla de que el juicio se atribuye a Cristo mismo. En el día, versículo 2.16 de Romanos 2.16, en el día que según mi evangelio, dice Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Quién está en el trono? Cristo, juzgando, comparte con el Padre. Segunda de Timoteo 4.1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Quien está sentado en el trono es el mismo Señor Jesucristo. Tremendo, ¿no? Aquel a quien rechazaron, de quien no oyeron el Evangelio, no obedecieron al Evangelio. El texto nos dice, versículo 11, ¿dónde está? Porque dice, vi un gran trono blanco, ya sabemos quién está en el trono, Cristo,
y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. ¿Dónde está ese juicio? ¿Dónde está ese trono? Bueno, en el espacio. Interesante, sin cielos y sin tierra. Porque dice que huyeron. Y aquí habla de la tierra y de todo el universo, que serán completamente destruidos. No quedará nada. No van a ser restaurados como para el milenio, sino que serán completamente desintegrados. La palabra es descreados. Dejarán por completo de existir y así como vinieron de la nada, pasarán a ser de la misma nada por la palabra de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, vamos a leer Hebreos 11.3. ¿Cómo fue constituido el universo? Hebreos 11.3 nos dice, donde comienza la galería de la fe, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de la nada. ¿Se acuerdan? El pastor Leo habló de eso cuando habló de Génesis, de la nada, ex nihilo, de la nada. Pero acá va a ser el proceso inverso, va a ser descreado. Vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, habla lo mismo que está hablando Juan en la isla de Patmos acerca de lo que está viendo en el final de los tiempos con toda la humanidad. Segunda de Pedro 3:10, Damari, no sé si lo tenés, 3:10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, Bien. en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bien, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, las Américas, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Entre paréntesis, no es el calentamiento global esto. Esto no es, Esto es el juicio de Dios. Pero según su promesa, nosotros, qué lindo aliento. Según de Pedro 3:13, nosotros esperamos cielos nuevos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Qué tremenda descripción que da Pedro. Gran estruendo, nos dice según de Pedro 3:10, pasarán con gran estruendo. La palabra ahí es roseidón y nos dice de algo destruido completamente. La palabra elementos en el griego significa fundamentos. Son los elementos primarios de la materia, las partículas fundamentales que componen la materia, las partículas atómicas y subatómicas, protón, electrón, neutrón, los que saben un poquito de física, ¿no? ¿Sabes? Todo eso es... Acá tenemos un problema con las leyes de la termodinámica y con Einstein, ¿no? Porque ellos decían que la materia no puede ser creada ni destruida. Interesante. Si ustedes ahí lo buscan en ChatGPT, ¿qué dicen sobre la materia? Dicen, no puede ser destruida. Decirle a Pedro, entonces. Va a ser todo descreado, a la nada misma. Así como el universo no necesitó miles de años de evolución, tampoco necesitará miles o millones de años para su destrucción. Dios lo hará con su palabra, dejará de existir. Solamente antes de salir del trono, Apocalipsis nos habla por lo menos 50 veces la palabra trono. Este trono en particular es de juicio. También está el trono donde nosotros daremos cuenta como creyentes, el tribunal de Cristo. Y se dará de recompensa, no de juicio. Pero este es de juicio. Pero me quedo con lo que dice Pedro, ¿no? Hermanos, sabiendo esto, que todas estas cosas van a ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad?
No es una pregunta, es una exclamación. Miren lo que viene. Por eso nosotros tenemos que vivir vidas ejemplares, piadosas, con una conducta acorde a lo que creemos. Nosotros esperamos cielo nuevo, tierra nueva, y vivir ahora de acuerdo a los parámetros de Dios nos debe motivar a ser personas que vivan con excelencia la vida cristiana. Esto no es un cuento, hermanos, que vamos, yo te leo para que tengas miedo, algo de Spielberg, vamos a dar algo para dar un poquito de miedo esta mañana. No, te estoy leyendo la verdad lo que dice la Biblia. Esto viene, nos debe motivar a ser creyentes piadosos. Pero también si estás en esta mañana acá y nunca te hablaron porque dicen, no le hable de juicio, no hable de pecado, no hable del infierno. ¿Quién va a creer eso hoy día? Esta es una verdad. Está establecido que mueras y después de esto el juicio. Estarás de pie, te guste o no, creas o no, no es problema si crees o no, vas a estarlo. De pie delante de Dios, de Cristo. Hoy tenés la oportunidad de no estar en ese juicio. Miren lo que sigue. El segundo componente que mira Juan, impresionante, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Bueno, me faltó una pregunta, no sé si se dieron cuenta, porque vos tenés que hacerte preguntas. ¿Quiénes son los muertos acá? ¿Quiénes son? Primero, ¿son creyentes o incrédulos? No, son incrédulos. ¿Y estos muertos desde dónde abarca? Desde el diluvio, desde la creación, desde el inicio, hasta el versículo 9, ¿no? Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esos muertos van a estar acá, resucitados. Esos muertos. Nadie se salvó en este suceso. Nadie es creyente. Los que creyeron en el milenio, obviamente, pasaron, capítulo 21, a cielos nuevos y tierra nueva con un cuerpo resucitado capaz de soportar la eternidad y vivir con Cristo. Lo mismo que pasó con Enoc, lo que va a pasar con la iglesia. Pero acá son muertos de todos los tiempos que no creyeron en Cristo. Entonces son todos los que fueron aplastados por Dios en la gran rebelión liderada por Satanás al fin del milenio. Son todos los incrédulos que vivieron a lo largo de toda la historia humana. Ahí están. Fíjate en el cementerio la cantidad de muertos en el mar, que ahora lo vamos a ver. Están esperando ese día si no han creído en Cristo, si no han abrazado a Cristo. Acá no hay ningún creyente. ¿Cómo, pastor? Yo aprendí que si me aparto, no. Creyente verdadero, aquel que se rindió a Cristo y ha creído en Cristo, la Biblia dice que no. Lo dijo el Señor. Romanos 8:1, Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿quién lo sabe de memoria? Hermano, lo tiene que saber de memoria. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, lo están leyendo. Y no vendrá, mas ha pasado. Es una verdad. Qué lindo que esa sea tu verdad esta mañana. Que oigas la palabra, que creas en Cristo, te arrepientas de tu pecado, pongas tu fe en Cristo como el único sustituto por tu pecado ante Dios. Juan 3:18, San Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entre paréntesis, ¿no? ¿Cómo sabes si vas camino a la condenación? Según este versículo, amás las tinieblas. Amás el pecado. Nadie peca porque sí. Pecás porque amás lo que haces. Y si eso es una práctica constante, es evidente que no tenés la luz de Cristo. La luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas, la luz. No le interesa a Cristo. Le interesa su vida. Vi a los muertos, grandes y pequeños, versículo 12. Este es un alcance global. Personas de gran influencia. Grandes, no está hablando de gente grande, ¿no? Alta, gigantes. No está hablando de estatura física. Cuando la Biblia habla así, habla de personas de mucha influencia, de gran poder, de gran importancia. Pero también dice pequeños, y no está hablando de saqueo ahí, no está hablando de gente chiquitita físico, sino gente que el mundo nunca le dio bolilla. Gente sin influencia. John Philip, un comentarista, dijo lo siguiente: hombres y mujeres cuya vida estaba llena de mezquindad, egoísmo, pecados obscenos, estarán ahí. Aquellos que su vida no llegó a nada, estarán ahí. Cuyos pecados eran oscuros, rencorosos, testarudos, vulgares, groseros. El grande estará ahí. Hombres que pecaron con poder, con talento, con valor. Hombres como Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, y la lista puede seguir, ¿no? Etcétera. Hombres de pecados a gran escala que tuvieron el mundo a sus pies estarán ahí y murieron sin arrepentirse. Qué interesante, ¿no? Siempre me gusta la cruz cuando ves al reo, ¿no? Estuvo ahí, Dios lo salvó. Ahí, en la puerta de morir. Muchos fueron salvos así, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy podés decir eso. Señor, acuérdate de mí. Soy pecador. Porque ¿qué sabes si mañana vas a despertar de la cama? No te quiero asustar, pero es una realidad. Pero todos estos hombres de pecado a gran escala que tuvieron el mundo a sus pies, murieron sin arrepentirse. Ahora todos congregados en un gran número, por primera vez, todos juntos delante de Cristo. Recuerden que para esta gente, Cristo era un tipo débil, desangrándose en la cruz con cara de afeminado, como hacen los católicos, ¿no? Un Jesús ahí con la cara así. Este Cristo lo va a estar juzgando. Impresionante texto. Antes de ir a los libros, dice el mar, porque vamos a ver que se abren dos libros. Miren lo que dice el versículo 13. Damaris, por favor. ¿Y el mar qué pasó? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ustedes dicen, ¿cómo es eso, pastor? La verdad que no sé cómo será. No me lo puedo dimensionar en la mente. Lo que sí sé, que el Señor Jesús caminó sobre el mar. Lo que sí sé, que Dios abrió el mar rojo. Y Él es Señor sobre el mar, sobre toda la creación. Pasó Israel por el mar seco. Pero acá dice que el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Antes que el mar deje de existir, antes que se deshaga el universo y la creación, entregó sus muertos. Muertos de toda la historia, desde el diluvio, imagínate, gente que estaba ahí ahogada con el diluvio. El Titanic, con todos sus muertos, y todos los barcos que han muerto personas ahogadas, muchos creyentes, otros no. Barcos que naufragaron, aviones de guerra que cayeron al mar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas en las guerras caen
Y ahora también aviones en el mar, nunca más, no lo encuentran más. Es tan grande, tan vasto el océano, que aún con toda la tecnología acá en el mar no lo encuentran más. Seguramente todos estos incrédulos van a estar ahí. La muerte también de todos los tiempos, eso habla a modo general, de todos los tiempos, de cualquier rincón de la tierra, entregó sus muertos. El Hades, porque menciona 3 elementos: muerte, Hades, mar, o Seol, también descrito como el reino de los muertos. 67 veces aparece en el Antiguo Testamento, 10 veces en el Nuevo Testamento, y es atribuido al infierno, lugar de castigo hasta el lago de fuego. Esto es tremendo, ¿no? No se predica hoy día. O sea que la persona que muere sin Cristo va al infierno ya, un lugar de tormento, esperando su sentencia en el juicio del gran trono blanco al lago de fuego. Qué doctrina, ¿no? Fuerte. Todos ellos fueron juzgados. Y miren cómo fueron juzgados. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Ese versículo 12 recién dijimos que el mar entregó también sus muertos, la muerte y el Hades, y fueron juzgados también según sus obras. Los libros fueron abiertos. Hay un libro que se llama el libro de la vida. Ese libro, tomando todas las escrituras, lo que quiere decir, es el libro donde está el registro de los que son salvos. Salvos. Daniel también describe este momento. Daniel 7:9 al 10 dice: seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó, y su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían. Sus miriadas de miriadas estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Otra vez. Lucas 10, porque vos tenés que entender a qué libro se refiere. Lucas 10, 17, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 17, volvieron los 70, una misión que el Señor le dio, ¿no?, a sus discípulos, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10, 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Después eso es lindo para predicarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir el Señor ahí? Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañaréis. Fue específico, tenía un propósito. Pero muchachos, escuchen. No, puedo hacer esto, tenemos poder en Cristo, ¿no? Escuchen, muchachos. No se regocijen en que los espíritus se os sujetan, pues fue algo sobrenatural dado por Cristo a los apóstoles, a los discípulos en ese momento. Sino regocijaos en qué, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A ese libro se está refiriendo. Los libros, según las Escrituras, es el registro de cada pensamiento, otro de los libros. Palabra, hechos de cada persona. Hechos de cada persona que no registra todo lo que ha hecho en toda su vida. Dios guardando un registro perfecto, preciso y de gran amplitud de cada persona. Nadie va a poder reclamar en ese trono de justicia, como el joven rico: todo esto lo he guardado en mi juventud. Nadie va a poder decir: yo fui justo, porque nadie de ellos pudo obedecer perfectamente a Dios. ¿Qué dijo el Señor? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se hizo culpable de todos. Estamos en el horno, ¿no? Usted está pensando: la flauta. Romanos 3:23 dice:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, y así sigo. La paga del pecado es muerte. La justicia de Dios exige el pago por los pecados de cada persona. Y ahí es donde viene lo asombroso, que Cristo pagó por eso. Por mí, por usted. Isaías 53, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Uno toma el lugar de otro. Cristo tomó nuestro lugar. Pero si no obedeciste al Evangelio, no fuiste a Cristo para decirle, Señor, yo creo que moriste en mi lugar, soy un pecador, necesito arrepentirme, ir a ti para que me perdones. Dice 2 Tesalonicenses 1:8, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecieron. No se trata de sentir el Evangelio. ¿Te habló Dios? No sé, no lo sentí. No tenés que sentir nada, tenés que obedecer a lo que dice la palabra de Dios. A los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos, 2 Tesalonicenses 1:9, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos, la segunda muerte, 2 Tesalonicenses 1:9, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí estamos. ¿Quiénes están ahí delante del trono? Todos los que rechazaron a Cristo. Esperen, porque el broche de oro es más contundente. Porque hay otro grupo que está ahí. Y eso es terrible. Las obras, ¿cuáles son las obras? Incluye los pensamientos. Salmo 44:21 dice que Él conoce los secretos de cada hombre. ¡Wow! ¿Lo pueden leer? ¿Está ahí? 44. Ay, mirá. ¿No se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón, lo que nadie conoce. Él conoce. Un par más. Romanos 2:16. ¿A qué obras apunta? Que Dios va a juzgar ahí los secretos de los hombres. ¿Tenés algo ahí que decís, esto, viste, lo guardo ahí? El otro día le saqué algo a mi esposa y dice, ¿dónde lo encontraste? Lo encontré. ¿Será posible? No puedo esconder nada que vos lo encontrás. Bueno, los secretos, bueno, imagínense, Dios conoce el secreto nuestro, todo, y de todos los hombres. No está hablando de creyentes ahí. También dice Lucas 8:17 que Él conoce lo oculto de los hombres. Jesús en Mateo 12, perdona que estamos haciendo 12:37, habla de las acciones y que de cada palabra vamos a dar cuenta. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y ves que la gente habla y libera cosas de la boca. Y el Señor dice que aún en ese juicio van a ser juzgados por lo que dijeron. Imagínate los programas de Chimento. Y también todo lo que nosotros hablamos. Sus acciones. Aún por la luz de sus conciencias. Lo poco que pueden saber de Dios va a ser juzgado por la luz que recibieron. Romanos 2:12. Será un juicio preciso e infalible. El libro de la vida, el libro en que están escritos los nombres de los salvos serán abiertos, pero sus nombres no van a estar ahí. Ahí está Lucas 10. En este libro ustedes no están escritos. Por eso el Señor dijo, gócense por sus nombres, sí están en el libro. Y saben lo que me da siempre piel de gallina, hermanos, me da mucho, mucho temor. Que en ese juicio, lamentablemente, Mateo 7:22, va a haber muchos creyentes. Eso a mí me pone re mal. Me evalúo yo, evalúo lo que estoy predicando. No me interesa que de acá salgas con pensamiento positivo, hermano. A mí no me importa eso.
Me interesa que te evalúes si sos salvo. Si tenés al Señor, tenés todo. Tenés todo. Muchos me van a decir en aquel día, ¿cuál día? Apocalipsis 20:11. En ese juicio. No pocos. No pocos. Muchos. Expliquen qué significa muchos. 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 Millones y millones de todos los tiempos. De la era de la iglesia. Estamos hablando del tiempo de la iglesia. Me van a decir aquel día, Señor, ¿cómo que no estamos en el libro? ¿Cómo que no estamos escritos en el libro? Señor, tengo que estar ahí. Déjame ver en qué lugar está mi nombre. No están. No están. Pero Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Apártense de mí los que practican iniquidad. Bautistas, hermanos libres, pentecostales, católicos, lo que sea, fundamentalistas, ¿no? Reformados, muchos, quizás lo que dice la Escritura, no van a estar ahí. O sea, van a estar ahí, pero no van a estar en la presencia del Señor. Por eso, hermanos, acá seguramente también están los falsos maestros, personas que adrede enseñaron la palabra de Dios equivocada, muchos. Yo creo que también va a haber muchos cristianos profesantes que venían a la iglesia, se sentaban como vos, escuchaban y en la semana vivían como querían. Muchos que venían y creían que eran cristianos, pero en su vida piadosa no daba ningún resultado. Nunca nacieron de nuevo, nunca se vieron perdidos, nunca se vieron necesitados de la salvación. Hicieron una oración cortita con la tía. No me estoy burlando de la oración, estoy diciendo que cuidado. Lo más importante es que te entregues al Señor de verdad. Lo conozcas, caigas en arrepentimiento, no una oración mágica. ¿Querés orar al ser salvo? Amén, no hay ningún problema con eso. El tema es que no es 2 más 2, 4, el tema es profundo. Esa persona nunca nació de nuevo, nunca se vio necesitado de salvación. Debes declararte culpable ahora arrepentirte. Ese juicio es inminente, viene. Yo no sé cuánto tiempo cronológico, pero va a estar. Debes arrepentirte y pedir perdón ahora. Confiar en la provisión de Dios perfecta por tus pecados. ¿Qué proveyó Dios? No tus buenas obras. No que yo creo en Dios a mi manera. Eso no le importa a Dios. Los demonios también creen a su manera. Satanás también cree a su manera. Tenés que ver que Dios proveyó lo más precioso por vos, su único hijo. El que en la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Para proveer la provisión perfecta, completa por tus pecados. Consumado es, todo está hecho. O sea, tenés tiempo ahora. Cuando morís ya no. No como nos enseñaron nosotros que bueno, cuando vas al cielo vas al purgatorio. De ahí alguien va a rezar, orar, vas a tratar de enmendar las cosas que hiciste y después pasas al cielo. Eso es una mentira, hermano. Es una porquería. Eso tiene sus raíces, ustedes saben, la Iglesia Católica. Pero el tema es ahora debes arreglar, como el ladrón en la cruz. El texto termina con una sentencia, obviamente. Y la muerte y el Hades, 14 y 15, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Estoy leyendo la versión Las Américas. Y el que no se encontraba, nuevamente afirma, mirá vos la advertencia que da la palabra de Dios a través de Juan. Nuevamente, el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es interesante, dice un autor, la doctrina del castigo eterno siempre ha sido un problema para los cristianos que disfrutan de la gracia de Dios y de la salvación. Sin embargo, por lo duro que es, ¿no? Uno se evalúa un montón de cosas ahí. ¿Dónde está mi abuelo? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está este? ¿Dónde está aquel? Bueno, confío en la justicia de Dios. Yo creo que todos estén en el cielo. Pero, sin embargo, la Biblia es muy clara cuando afirma que el castigo eterno de los impíos, el castigo de los impíos es eterno.
Esto se confirma en el versículo 10, donde la bestia y el falso profeta todavía estaban en el lago de fuego después de los 1000 años del reino milenial de Cristo. Aunque los impíos muertos reciban cuerpos resucitados, interesante, estos serán muy diferentes a los cuerpos de los santos cuando resuciten. ¿Por qué? Porque los primeros continuarán siendo pecadores, pero serán indestructibles. ¿Vieron algo interesante de Apocalipsis? ¿O vieron cuando el Señor decía, allí será el lloro y el crujir de dientes? ¿Saben por qué es eso? Porque estos impíos en el infierno se van a seguir quejando de Dios y odiando a Dios. ¿Vieron? ¿Se acuerdan las plagas, los juicios de Dios en Apocalipsis que dice, y ni aún así dejaron de adorar a sus ídolos, ni aún así se arrepintieron de sus malas obras, de sus adulterios, fornicaciones, ni aún así, estos impíos seguirán con cuerpos resucitados, enojados y levantando el puño contra Dios en el mismo lago de fuego. Impresionante. Muchos han tratado, dijo otro autor, de encontrar un camino escritural para evitar la doctrina del castigo eterno. Pero en lo que respecta a la revelación bíblica, no hay más que 2 posibilidades al alma humana. Una, estar con el Señor, y otra, estar separado por siempre. No hay otro. No hay otro. Esta es la segunda muerte, hermanos. Este es el castigo eterno. Algo que se promete en las Escrituras. Por ejemplo, el versículo 6 es hermoso, del mismo capítulo. Dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. La promesa ahí. Yo me quedo con el versículo 20 de Lucas 10. No se regocijen de esto. Por ahí para nosotros, hermanos, también nos da alegría muchas cosas, ¿no? Hoy vamos a ver en la reunión de matrimonio, nos gustaría que nuestros hijos se reciban de un buen abogado, una buena carrera, se case con alguien bueno, tenga plata, ¿no? Hermanos, dice el Señor, regocíjense que sus nombres están en el cielo, están escritos en el cielo. Y nuestro mayor regocijo es que nuestros hijos conozcan de verdad al Señor, nuestros nietos, nuestros padres. Lo demás, pavada. ¿Para qué? No estoy diciendo que no estudies, estudia bien, recibite, pero primero el Señor. No se regocijen en eso, regocíjense en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es un gozo eterno, a la luz de lo que vemos en la Escritura. ¿Es tu gozo? ¿Realmente es tu gozo que vas a estar con el Señor? ¿Que tu familia esté con el Señor? Por otro lado, ¿en qué confiaste? ¿O en quién confiaste? ¿Amás la luz o amás las tinieblas? ¿Amás a Cristo o seguís amando el pecado? Padre, gracias por tu palabra dura de hoy, Señor. Nos muestra en un pantallazo lo que será Hebreos 9:27. Pero también no podemos dejar de pensar en Apocalipsis 21, de cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia y donde nosotros estaremos ahí por tu gracia, Señor, no por nosotros. Por Cristo estaremos ahí. Gracias porque la verdad bíblica, Señor, es inamovible. Ayúdanos a que las personas que están escuchando esto hoy vayan a Cristo, crean en Cristo, se rindan a sus pies, digan, Señor, yo soy pecador, quiero que me perdones, me limpies, me guardes, Señor, me salves del infierno. Quiero vivir para ti. Quiero que, Señor, limpies toda mi vida. Nací ofendiéndote, Señor, porque en maldad me concibió mi madre, así dice la Escritura. Necesito de Cristo. Y, Señor, que cada uno de nosotros no olvidemos esta verdad tremenda. Y cada vez que veamos un pecador, oremos por él, por lo menos orar, y le llevemos el Evangelio, Señor. Oramos, Señor. Gracias por tu palabra. En tu nombre. Amén, Señor.